En septiembre de 1974, la DINA cumplió con una de sus operaciones más importantes hasta ese entonces: asesinar al ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, en Buenos Aires. La sentencia contra sus autores llegó 36 años después, cuando la Corte Suprema condenó a 6 altos oficiales del ejército. Los motivos para eliminar a Prats y el contexto político de su muerte lo revisamos en el fallo histórico. Carlos Prats González asumió como comandante en jefe del ejército después del crimen de su amigo, el general René Schneider, nombrado por Eduardo Frei Montalva y confirmado por Salvador Allende. En plena crisis del gobierno socialista, intentó renunciar varias veces para evitar una guerra civil, hasta que finalmente lo hizo, dejando en el cargo a su hombre de confianza, Augusto Pinochet Ugarte. Consumado el golpe militar, a los 18 días de la renuncia de Prats, los aparatos de inteligencia dirigidos por Pinochet iniciaron su persecución. Traicionado por la familia militar y por quien creyó su aliado, cruzó la cordillera ante la amenaza inminente de ser asesinado. La Junta, y en particular el general Pinochet, estimaron que la presencia del general Prats podía ser un caso de inestabilidad política del régimen militar, ¿no? A pesar de que la salida del general Prats del país tenía precisamente por propósito lo contrario. Prats no quiso transformarse él mismo ni en el líder de una oposición al general Pinochet, ni tampoco en un militar que pudiera nuclear a la oposición que estaba siendo derrotada por el golpe militar. Prats intentó salir de la política contingente chilena, sin trabajo y lejos de sus hijos. Comenzó una nueva vida en Buenos Aires, junto a su esposa, Sofía Cuthbert, hasta 1974. El Departamento Exterior desplaza sus aparatos de inteligencia, en particular a Michael Townley, ¿no? El agente, ¿verdad?, que se encargó, ¿no?, de hacer el uso y poner la bomba, construir y poner la bomba y activarla. El agente norteamericano de la DINA puso una bomba bajo la caja de cambios del Fiat 125 que conducía a Prats el 28 de septiembre, 48 horas después, y cuando el ex general regresaba con Sofía del cine a su casa en calle Malavia 3305, barrio de Palermo, la hizo estallar con un control remoto. El atentado para Eric Palma, profesor de Historia del Derecho, tiene dos tipos de consecuencias: la violación de códigos del ejército y doctrinas militares chilenas, y otras de carácter político. Ya no se trata de adversarios, en política uno tiene adversarios. En este caso el régimen militar notifica que tiene enemigos, y por lo tanto que los enemigos de mayor calado, como era en este caso el general Prats, en la lógica del general Pinochet, pueden incluso ser eliminados físicamente. En Argentina, la jueza María Servini investigó la causa y detuvo en 1996 a Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y conocido como el dinamitero. Este fue condenado a cadena perpetua al 2000 por el crimen de Prats y recibió libertad condicional el 2007. El 2011 fue asesinado por un prostituto en Buenos Aires. Paralelamente, se abrió el proceso el 2003 en Chile a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. La investigación del caso culminó el 2010, cuando la Corte Suprema dictó el fallo definitivo a 36 años del crimen, una sentencia que sentó precedentes. Cambia la participación de quienes habían estado siendo acusados hasta dicho momento de los delitos que se estaban investigando. También respecto a la asociación ilícita, cómo analiza el delito de asociación ilícita como un delito aparte de los delitos que habían sido investigados, y también el homicidio calificado del señor Prats junto a su esposa en la ciudad de Buenos Aires. 9 imputados, 7 de ellos oficiales o suboficiales, conformaron una asociación ilícita según la sentencia. Ellos solicitaron la media prescripción y solicitaron también en términos de amnistía. Sin embargo, la Corte Suprema fue bien enfática en términos de señalar que, si bien en algunos casos se aplicaron rebajas de pena, no se aplicaba la amnistía toda vez que eran delitos de lesa humanidad y iban en contra de los tratados internacionales suscritos por nuestro país en esa materia. En su mayoría, los imputados fueron condenados por 2 homicidios y asociación ilícita, entre ellos el ex general Manuel Contreras, que recibió 20 años de presidio. 20 años también fue la sentencia para el coronel Pedro Espinosa. El mayor, Raúl Iturriaga Neumann, fue condenado a 15 años y 100 días, misma sentencia para José Sara Holger,
Christoph Wilke y Juan Morales Salgado. Jorge Iturriaga Neumann fue condenado a 5 años con libertad vigilada. Reginaldo Valdés tuvo 2 condenas de 541 días por los 2 homicidios en libertad vigilada. Mariana Callejas, esposa de Townley, recibió 5 años de prisión por los 2 homicidios. La mujer, cómplice en el crimen, murió el pasado 2016 y el agente norteamericano de la DINA vive actualmente en Estados Unidos bajo los términos del programa de protección de testigos que existe en ese país.